Y con eso, bueno, ya nuevamente les doy cordialmente la bienvenida ahora que está comenzando la grabación simplemente quiero plantear que este es un espacio de conversación, de construcción colectiva, como decía hace un rato. También aclarar, dentro de las primeras cosas que tengo para decir es que este no es un webinar de venta. Lo digo porque algunas personas que me confirmaron su participación luego me decían, ¿y qué nos vas a vender? Entonces yo digo, no, yo estoy en este mundo de la consultoría, trabajo estos temas hace 18 años, hoy no tengo la intención de hablar de mis servicios, de ofrecer ningún programa, simplemente estoy acá para abrir la conversación en relación a aspectos que yo considero que son muy importantes, más allá del diseño o del desafío técnico que tiene la implementación de lineamientos éticos y de cumplimiento en las organizaciones. Entonces, igual, la idea es seguir convocando, que ustedes sigan participando de este tipo de espacios. No quiero que luego digan que yo dije que no iba a vender y que les vendí y que les ofrecí eso, así que pueden estar tranquilos que ese no es el propósito. Ahora, si hay alguien interesado en conocer más detalles, pues ya tendremos espacio y oportunidad para hablar en otro momento específicamente de los programas y del trabajo que realizo en la materia, ¿no? Entonces, bueno, ya por ahí nos decían que estaban conectados desde Bucaramanga, desde Bogotá, desde Guadalajara. Por acá también tenemos personas de Argentina, bueno, mi colega Blanca Corredor, a quien también le doy la bienvenida y le agradezco por estar acá, está conectada desde la ciudad de Ibagué. Y bueno, vamos a comenzar. Entrando en materia voy a compartirles una presentación, pero una cosa que les voy a pedir es que cuando tengan algo que decir se manifiesten a través del chat o que abran los micrófonos, que por favor no me dejen hablando sola. Yo puedo hablar sola muchas horas seguidas, así que no me tienten, pero no, mentiras, la idea es que podamos ir construyendo entre todos esta conversación acerca de cuáles son los desafíos. Acá voy a compartir pantalla, vamos a ver. Ustedes me dicen si se ve la presentación. ¿Sí se está viendo? Sí se ve, Pati. Perfecto. Sí, se ve perfecta. Perfecto, gracias. Yo acá, bueno, no los estoy viendo, así que cualquier cosa que requieran que me detenga, que repita alguna idea o ustedes quieren intervenir, ya saben, con toda la libertad del mundo, pueden abrir micrófono e interrumpir. Quiero comenzar diciéndolo en clave de transformación cultural, porque tal vez algunos de ustedes están acá porque son oficiales de cumplimiento, porque tienen la responsabilidad directa de implementar sistemas de gestión de riesgo, porque son de alguna forma los que lideran procesos de diseño y puesta en marcha de lineamientos éticos en sus organizaciones, o porque son consultores que trabajan también estos temas. Y que han tenido la oportunidad de pronto de conocerme en algún espacio y de compartir algunas ideas, ¿no? Pero ¿por qué hablo yo de que en clave de transformación cultural? Porque yo quiero invitarlos hoy y seguro vamos a tener otras oportunidades para hablar de los desafíos de carácter mucho más técnico, de qué hacemos para la implementación, para la efectividad, para producir reportes de calidad. Bueno, hay muchos temas sobre los que podríamos hacerle doble clic sobre esta temática, pero en particular yo quiero comenzar diciendo que a propósito de la salida al aire, por decirlo de alguna forma, de la norma ISO 31.000, perdón, ya se me olvidó el nombre, se me cruzaron acá los cables, 301, que marcó una pauta importante porque comenzó a hablar de la cultura de la ética y el cumplimiento. Antes se había hablado del liderazgo ético y del liderazgo que se requería en las organizaciones, pero esto marca la pauta para poner a conversar dos procesos que son muy importantes. El desafío técnico, que tiene que ver con la puesta en marcha, por ejemplo, en particular de lo que vamos a hablar hoy, de programas de ética y cumplimiento, pero también el desafío adaptativo que implica en muchos casos emprender acciones de transformación cultural
para que estos procesos de programas de ética y cumplimiento puedan tener éxito en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué prometí yo en esta conversación? Obviamente hablar de cómo la cultura y el estilo de liderazgo influencian el diseño y puesta en marcha de los programas de ética y cumplimiento. Ya sabemos que no es una receta única, que no se trata simplemente de copiar un contenido para decir tengo un documento publicado en mi página web y realizo unas cuantas acciones. Acá estamos viendo cómo la cultura organizacional y el estilo de liderazgo de cada organización marca una pauta para impulsar a partir de programas de ética y cumplimiento factores de competitividad, de aspectos que son importantes para tener en cuenta. A ver, acá me están diciendo que la pantalla no se ve completa. Vamos a ver. Ahora sí está completa, creo. Espero que Sí. se vea mejor. Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces dice, bueno, vamos a hablar de la cultura organizacional y el estilo de liderazgo. Yo no voy a hablar desde la teoría, sino que voy a poner algunos ejemplos y anécdotas de cosas que he vivido en estos años de experiencia en relación a cuándo nos va bien y cuándo no nos va tan bien en términos de programas de ética y cumplimiento y de qué manera la cultura organizacional y el estilo de los líderes tiene que ver o de alguna manera incide en estos factores de éxito o de fracaso, porque también hay que decirlo que a veces se requiere más tiempo o a veces simplemente los esfuerzos no dan los frutos esperados por situaciones que no tienen que ver con un desafío técnico, sino más bien con dinámicas, por ejemplo, de resistencia al cambio o atributos de cultura organizacional que no están dados a alinearse, digamos, con esta conversación y con estos valores éticos y de cumplimiento. Un aspecto importante que vamos a ver es qué requerimos observar como base para un diagnóstico de cultura organizacional en clave de ética empresarial y cumplimiento. Y acá nuevamente les voy a decir que vamos a ir más allá de la perspectiva de qué hacemos cuando hacemos un diagnóstico de ética y cumplimiento en una organización. Por eso acá estoy hablando de un diagnóstico de cultura organizacional en clave de ética empresarial y cumplimiento, porque hay varios aspectos que normalmente no se tienen en cuenta o no se abordan con el nivel de importancia que se requiere cuando se toma la perspectiva solamente de hacer un diagnóstico para luego poner en marcha un programa de ética. Y vamos a hablar de 3 prácticas probadas para pasar de las buenas intenciones a la evidencia de un resultado extraordinario. Y aquí tendríamos que ver que hay diferentes desafíos, que no todas las organizaciones están en el mismo momento y que de alguna forma los requerimientos y los incentivos también difieren dependiendo del tamaño de la organización, del sector en el que se desenvuelve y de aspectos obviamente normativos y regulatorios, ¿no? Sé que hay algunas personas que no me conocen, entonces por acá en esta presentación que al final les voy a compartir, dejo mi presentación muy general. Digamos, yo a qué me dedico, yo soy coach ejecutiva, trabajo en temas de liderazgo transformacional y hago consultoría organizacional. Soy líder gestora de Ser Cuántico, que es la marca que los convoca hoy, y a partir de esto he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de 18 años en instituciones del sector público, en temas de políticas públicas, de integridad, anticorrupción, también en formulación de programas de ética empresarial y buen gobierno en organizaciones del sector privado y la sociedad civil. Entonces, dicho esto, y como no se trata de mí, yo les voy a ustedes a invitar, lo primero que voy a hacer es que consideren, ya sea que ustedes están siendo consultores en estos temas o hacen parte de organizaciones que tienen de alguna manera la responsabilidad y el compromiso de implementar lineamientos de ética y cumplimiento, que ustedes puedan ubicarse dentro de esta categorización. Y puede ser que ustedes conozcan otras categorías, esta es solamente una que yo traigo como ejemplo, y es, ustedes pueden estar en una situación en la que participan, ya sea de carácter interno o a partir de un acompañamiento externo, en organizaciones donde uno podría decir que el nivel de madurez en ética y cumplimiento no se ha desarrollado. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de organizaciones que no han implementado acciones directas y que cuyo compromiso tal vez no trasciende el discurso de las cabezas y se percibe más como un asunto de buenos o malos, es decir, organizaciones donde tal vez hasta el momento no ha llegado este tema fuertemente
o no han sido llamados a ser sujetos obligados o de alguna manera no han tenido ningún incentivo para implementar y hasta ahora están llegando al tema. Entonces, puede ser que en el discurso de los líderes de esta organización se hable de que el tema es blanco-negro, de personas buenas o malas, un poco como poniendo la situación como en los diferentes extremos. Puede ser que ustedes tengan más en mente organizaciones que tienen un nivel que es fragmentado, es decir, que ya tienen acciones, pero que están orientadas a proyectos, a algo muy específico, a decir, este es el programa y el programa tiene un alcance limitado, que desarrollan esfuerzos que son poco consistentes o que están desconectados entre sí. Y esto suele pasar en organizaciones que ven la ética y el cumplimiento como una obligación. Me dijeron que tengo que tener un programa de ética o un plan anticorrupción y entonces yo lo tengo con algunos requerimientos mínimos, pero tal vez no he tenido todavía la oportunidad de ir más allá en términos de implementación o incluso en términos de comprensión de cuál es la oportunidad y el desafío que conlleva todo esto. Puede ser que ustedes estén más familiarizados o haciendo parte de una organización que tiene un nivel de madurez donde ya hay una implementación. Existe un programa claro, está bien enfocado, hay personas que están dedicadas a la ejecución y que comunican los resultados y que hacen capacitaciones. Y en estos casos el tema se entiende como un desafío técnico. Se cuenta con talento especializado, ya sea a nivel interno, cada vez el cargo de oficial de cumplimiento se profesionaliza más y más y más. O sea, hace unos años los requerimientos no eran como están en este momento, entonces sí hay que reconocer que hay un avance importante. Incluso uno podría pensar que estas son organizaciones que han solicitado un acompañamiento externo y que tienen una efectiva orientación. Y uno diría, bueno, aquí ya vamos bien, pero pues hay otros niveles donde podemos llegar y conectar mucho más fuerte con lo que nos convoca hoy, que es el tema de la cultura organizacional. Cuando estamos hablando de un nivel de madurez integrada, estamos diciendo que además de estar implementado, hay una clara orientación de cumplimiento en todos los procesos y las líneas de negocio y se comparte la responsabilidad. Es decir, que todos los líderes están familiarizados, que no es un tema solo de la oficina de cumplimiento o la oficina de control interno o el responsable de la gestión de riesgos de la organización, sino que hay de manera transversal un nivel de responsabilidad y, si se quiere, la función de cumplimiento es compartida. Dice, es el caso de organizaciones que apuestan por el valor estratégico y se preocupan porque todos los niveles reciban capacitación específica e incentivos para el esfuerzo individual y colectivo. Entonces son organizaciones donde, por ejemplo, en el primero o segundo año de implementación de acciones ya se genera, digamos, esta rutina de hacer capacitaciones generales, en algunos casos capacitaciones periódicas que son especializadas para ciertos perfiles dentro de la organización. Y están los que tienen un nivel de madurez optimizado. Y aquí nuevamente estamos hablando de la ética y el cumplimiento es parte de la cultura organizacional. O sea, está como impregnado en el ADN de la organización. Se encuentra integrada la estrategia de negocio y la organización cuenta con una estructura flexible que es capaz de adaptarse y evolucionar junto con las normativas y buenas prácticas. Son organizaciones donde se publica una resolución, sale una circular de alguna autoridad competente y no es un drama porque básicamente ya hay como un impulso, hay una forma en la que la organización logra adaptarse y cumplir con los nuevos requerimientos de una forma, si se quiere, más ecológica. Ahí en esta las personas creen firmemente y siguen con disciplina los procesos de control. No buscan solo cumplir los requisitos mínimos y sobre todo tienen una perspectiva ya de incluir y generar valor a todos los grupos de interés o stakeholders. Esto simplemente para antes de iniciar, ver y que en función de dónde se ubican ustedes, podamos seguir avanzando, digamos, en la temática que nos trae hoy. No sé si haya algún comentario, alguna pregunta. Creo que todavía no. Nuevamente los invito a que cualquier cosa que quieran manifestar, no esperen a que yo me calle, sino que de alguna forma me dejen saber que tienen algo para decir y que podamos construir todo esto de forma conjunta, ¿no?
Bueno, la primera pregunta que los invité a contestar el día de hoy: ¿cómo la cultura organizacional y el estilo de liderazgo influencia en el diseño y puesta en marcha de los programas de ética y cumplimiento? Y acá, quienes están familiarizados con este tema no me van a dejar mentir al decir que el desafío tal vez no es ni siquiera el programa de ética y cumplimiento, porque uno encuentra mucha información acerca, por ejemplo, de su contenido, acerca de cuáles son los lineamientos y los requerimientos que las autoridades competentes sugieren y que en algunos casos se piden de una forma mucho más explícita. Hay guías, hay manuales, hay cada vez y de forma gratuita espacios de formación para entender acerca de qué debe tener un programa de ética y cumplimiento, de qué manera se debe implementar, hacerle monitoreo y evaluación, entre otros temas. Entonces, acá, ¿cuál es el desafío? Y es entender nuevamente la cultura organizacional como un factor distintivo. Y si se quiere, acá hay una frase que puse en esta presentación que tiene mucho que ver con este discurso de la cultura organizacional como el principal factor distintivo y de ventaja competitiva en los mercados actualmente, ¿no? Por ejemplo, dice: con suficiente tiempo y dinero, tus competidores pueden duplicar casi todo lo que tienes, pueden contratar a algunos de tus mejores empleados, pueden copiar tus procesos, pero lo único que no pueden es duplicar tu cultura. Pueden copiar lo que hacemos, pero no quiénes somos y en lo que creemos. Y sin esas cosas no es suficiente. Entonces acá el llamado es la invitación a ver cómo de alguna manera la ética y el cumplimiento habla acerca de quiénes somos. No solamente de si cumplimos o no cumplimos con una normatividad o con unos estándares o unas buenas prácticas. Aspectos aquí claves, y yo dije que no me iba a poner teórica, pero sí me pareció importante meter algunas definiciones en esta presentación para que luego, cuando ustedes puedan consultarla ya con más calma, puedan tener acceso a esta información, ¿no? Como qué es la cultura organizacional, y uno diría, la frase más básica, más simple para explicarlo es la forma como las organizaciones se responden el cómo se hacen las cosas acá. Tiene que ver con las costumbres y los modos de pensar y hacer las cosas de los que participan en mayor o menor grado y quienes constituyen una empresa. Y también tiene que ver la cultura con la forma como los nuevos integrantes aprenden estos códigos o estas costumbres y supuestos, y de qué manera el aprenderlos los permite ser bien recibidos o ser aceptados en la organización como tal, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando de supuestos, de creencias, de conductas, de relatos, mitos, metáforas, ideas. O sea, aquí la cultura organizacional se manifiesta de muchas formas. Y eso es lo que hace precisamente que sea tan rico su estudio, ¿no? Ya habrán escuchado esta frase o la habrán leído, de que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y ahora esto incluso ha sido un poco rebatido. En los últimos estudios se dice que la cultura es muy importante, pero también la estrategia, también la estructura, que muchas veces el no tener una estrategia clara, integral, o el no tener una estructura flexible puede desencadenar en dinámicas que debilitan la cultura o que generan lo que se llama resistencia al cambio o cualquier otro aspecto, ¿no? Obviamente, con el ritmo acelerado del mundo y su avance tecnológico, una de las formas más evidentes de lograr estar a la altura de las circunstancias es preparándose para la transformación cultural. Y es decir, aquí yo quiero simplemente decir que para hablar de transformación cultural en estos temas es importante entender quiénes son los actores claves a nivel organizacional. Esto no es solamente algo de la oficina de cumplimiento o de la oficina de control interno. Los casos, y acá me adelanto un poco a los factores de éxito en los que yo he visto que se logra mayor efectividad y resultados que se sostienen en el tiempo, por ejemplo, están dados en organizaciones donde, por ejemplo, las oficinas de talento humano juegan un rol crucial en todo el despliegue y desarrollo de los programas de ética y cumplimiento. O por ejemplo, el rol que tienen los líderes que cumplen, que tienen la responsabilidad de sacar adelante procesos misionales o procesos de direccionamiento estratégico, también es fundamental. En organizaciones donde esto se ve como un tema más, o como
algo que hace parte más como de los procesos de apoyo, o algo que se limita únicamente a pensar, por ejemplo, en que esto es algo que solo es necesario para ver los temas de contratación y adquisiciones, o por ejemplo en aspectos donde uno dice, bueno, pero cómo me relaciono con los proveedores y hasta ahí llega la cosa, pues obviamente ahí no necesariamente se dan los mejores resultados. La cultura organizacional evoluciona constantemente y es resistente al cambio al mismo tiempo. Entonces, este es un aspecto que es muy importante, porque cuando estamos hablando de aumentar la vara en términos de apropiación de lineamientos éticos y de cumplimiento, siempre decimos, bueno, ¿qué es lo que necesitamos conservar? ¿Y qué es eso a lo que vamos a apostarle para promover un cambio y de qué manera vamos a jugar, digamos, con estas fuerzas que a veces son contrarias entre el deseo de hacer las cosas mejor, de avanzar y de tener un resultado que sea reconocible, medible, observable por distintos actores, y esta tensión normal también de mejor dejar las cosas como están y no complicarlas. Frente acá, y acá ahorita voy a hacer una pausa un poco para ver si hay algún comentario, pero simplemente para hablar del estilo de liderazgo, aquí nos podríamos quedar días completos hablando, y de eso, como decía al principio, se ha hablado del liderazgo ético, de cuáles son las instancias que deberían ejercer el liderazgo en una organización al momento de diseñar e implementar programas de ética y cumplimiento. Para nosotros siempre ha sido evidente que se habla de la importancia de que haya una declaración de cero tolerancia, de que venga desde la cabeza más alta, de que haya un compromiso de los órganos directivos, de que la alta gerencia esté comprometida e invierta recursos y se tome el tiempo para poder sacar adelante estos temas. Estos son aspectos que ustedes ya han escuchado en repetidas ocasiones. Yo acá quiero hablar más del estilo de liderazgo en el sentido de, por ejemplo, en una organización, ¿qué significa ser un líder? Independientemente de la puesta en marcha de los programas de ética y cumplimiento. Y cómo puede o no haber coherencia entre esa visión o eso que se espera de los líderes y luego lo que los líderes esperan en términos de implementación. Uno podría decir que el liderazgo es un proceso de influir en las actividades de un grupo, de decir, bueno, ¿cómo hago para que la gente adopte ciertos comportamientos? Y entonces aquí lo típico es decir que el líder es ejemplo, o el líder es quien sirve a los demás, es el que está ahí para facilitar conversaciones y para generar acuerdos. Hay organizaciones donde el liderazgo está orientado a las personas, el factor humano es muy importante, la forma y la calidad de las relaciones marca toda la diferencia más allá del resultado. Distintas organizaciones que están más, digamos, orientadas a los resultados, ¿no? Que es que, por ejemplo, se entienden los vínculos y las relaciones en relación a lo que queremos lograr y el cómo lo vamos a hacer. Y si constituimos un equipo, armamos un comité o de qué manera materializamos ese resultado que queremos. Acá hay aspectos entre el saber, el hacer y el ser, y eso tiene que ver con lo que decía hace un rato de la profesionalización de quienes se tienen la responsabilidad de impulsar la ética y el cumplimiento. No es suficiente saber, obviamente también hay un hacer y hay un aspecto que está asociado con la inteligencia emocional y con las competencias y habilidades gerenciales que debe tener todo líder para poder avanzar en este propósito, ¿no? Hay organizaciones donde el liderazgo es visto con la lupa de las contingencias. En función de lo que está pasando, la coyuntura habla acerca de la forma como se manifiesta el liderazgo. Se habla de liderazgo situacional, adaptativo, disruptivo. Hay situaciones donde decimos están viniendo cambios repentinos, lo que necesitamos es adaptarnos, y hay situaciones donde decimos necesitamos romper con los límites que nos hemos impuesto y pensar las cosas de una forma distinta, poner una perspectiva distinta que nos abra la posibilidad de impulsar procesos de innovación, por ejemplo. En términos de competencias, por ejemplo, el modelo de líder coach, y es, bueno, cómo los líderes acompañan en estos procesos de que la persona logre darse cuenta de que pueda tener un nivel de conciencia suficiente para entender que lo que hace genera un impacto en la organización, o lo que no hace también, ¿no?
y que obviamente esto está relacionado con el análisis de factores de riesgo y otros aspectos que son muy importantes, ¿no? El cometer un error y quedarme callado puede generar que posteriormente se materialice un riesgo que impacte de forma significativa la reputación de la organización o que desencadene una serie de riesgos de carácter legal o, bueno, en fin, aquí no me voy a poner como muy extrema, pero sabemos que en algunas organizaciones estas propias dinámicas pueden generar un impacto en términos precisamente de lo que no queremos, y es que haya de alguna manera un divorcio entre lo que hacen los líderes, y con esto no me estoy refiriendo solamente a los jefes, porque hay muchos niveles. Uno podría decir que hay organizaciones donde el liderazgo está expandido en toda la organización, donde se reconocen liderazgos naturales, donde hay liderazgos en función del nivel jerárquico que se ocupa en la organización, donde hay liderazgos que tienen que ver con la experiencia acumulada, que se respeta y se valora, entre otros aspectos. Dejo de compartir aquí un segundo para ver si hay preguntas, comentarios. Uy, veo cámaras y cámaras apagadas. Solo estoy viendo a Blanca en este momento y bueno, y una foto de William. María Laura está por ahí. Bueno, no sé si haya comentarios o preguntas de Ronald. Este es un momento como para decir cómo vamos, si vamos, estamos conectados con lo que estoy presentando. ¿Continuamos? Sí, perfecto. Bueno, nuevamente les digo que ustedes tienen acá el uso de la palabra también. Voy a seguir entonces en la presentación, esperando que más adelante se animen y que pierdan la timidez y que puedan compartirme y compartirnos algunas ideas. En el segundo tema, ¿qué requieres observar como base para un diagnóstico de cultura organizacional en clave de ética empresarial y cumplimiento? Y acá a las personas que se conectaron unos minutos más tarde, yo decía al principio que para mí es importante hacer una distinción entre lo que es un diagnóstico que hacemos normalmente cuando vamos a iniciar un proceso de lineamientos de ética empresarial y cumplimiento. Entonces decimos hay que hacer un diagnóstico, o si vamos a comenzar la identificación de riesgos, por ejemplo, de corrupción o de lavado de activos, de financiación al terrorismo, normalmente nos dicen que es lo primero que hay que hacer, un diagnóstico. Y entonces hay que hacer una revisión documental, saber con qué documentos cuenta la organización, qué lineamientos tiene formalizados y cuáles tiene pendientes. Hay que hacer un análisis del contexto externo, hay que ver el marco normativo y regulatorio, hay que ver cómo se comporta el sector y a partir de la actividad económica que desarrolla la organización, dónde están los principales factores de riesgo, por ejemplo, y entonces hay que ver cuál es el contexto interno y hay que ver cuáles son los actores claves en este proceso. Y entonces normalmente hace unos años yo reconozco que yo hacía eso, hacía una revisión documental, hacía unos grupos focales, algunas entrevistas semiestructuradas, y con eso me sentaba y escribía un documento y luego decía tengo un diagnóstico. Y luego sí había un proceso de validación y había de alguna forma una entrega y retroalimentación y se complementaba la información. Y con eso no quiero decir que era un diagnóstico insuficiente o que fuera simplista. Acá simplemente yo estoy diciendo que hablar de un diagnóstico de cultura organizacional en clave de ética empresarial y cumplimiento ya impone un plus, o sea, hay una diferencia, algo que es importante tener en cuenta. Más allá de los documentos, de qué tienen o qué no tienen, acá estamos hablando de cómo están las condiciones en la organización, casi la calidad. Si fuera la organización un escenario donde hay un ecosistema, por ejemplo, acuático, uno diría cuál es la calidad del agua, cuál es la densidad, cuál es el color, cuáles todos estos aspectos que a veces perdemos de vista porque decimos es solo agua y ya. Y sí, nadamos en el agua y somos peces y pare de contar, ¿no? Acá estamos hablando que un diagnóstico de cultura organizacional en clave de ética y cumplimiento nos lleva a hacernos preguntas acerca de la organización y ver cómo se relaciona eso con los desafíos en términos de ética empresarial.
o en términos de cumplimiento normativo en algunos aspectos. Y acá también hay aspectos donde uno dice, es importante medir, sí, ustedes lo saben. Acá hay una frase que les dejé que dice, medir es una forma de hacer visible lo que parece invisible, a propósito de esta analogía que hacía con el agua. Cuando medimos los resultados, a ver, muevo esto, accedemos a la información relevante para la toma de decisiones, ahorramos tiempo y dinero, ahorramos también energía, acortamos la curva de aprendizaje, cuando medimos tenemos datos, información y tendencias y el acceso a este conocimiento nos da poder de acción. Y acá puede ser que haya personas que digan, es que hay cosas que no podemos medir. Y yo digo, siempre existe la posibilidad de medir. Y incluso si no es el mejor método de medición, plantear un método y luego ir mejorándolo, siempre va a ser mejor que no tenerlo. Entonces acá, algunos aspectos que yo les diría para observar. Y me voy a mover rápidamente para mostrarles luego las tres prácticas probadas, pero bueno, sabemos que para cualquier diagnóstico de cultura en las organizaciones se habla mucho de que hay múltiples fuentes de información, o sea, quienes son expertos en este tema saben que hay muchas cosas que hay que observar y que además no se observa en una fotografía instantánea, sino que es importante ver cuáles son las tendencias, de qué manera va evolucionando ese objeto de observación, por ejemplo, frente a ciertos comportamientos, qué pasa cuando hay ciertos incentivos o cuando esos incentivos dejan de estar presentes, por ejemplo. Esta es información que está muy interrelacionada, es decir, que mover cualquiera de estas fichas nos puede generar un movimiento en todo el tablero y por eso es un aspecto que es importante entender, digamos, en toda su dimensión. Cuando estamos hablando de, bueno, cuál es la cultura de la organización y si eso favorece o entorpece la puesta en marcha de programas de ética y cumplimiento, ¿qué podríamos observar? Yo digo, y acá se me sale un poco el tema de mi formación como coach organizacional. Obviamente yo observo las conversaciones, lo que la gente dice y cómo justifica lo que hace o no hace, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es el cómo me excuso para decir que no estoy haciendo algo que yo sé que debería estar haciendo, o una conversación acerca de lo que yo considero que es posible y lo que no. Yo he llegado a organizaciones donde me dicen que trabajar la ética no es difícil, que es imposible, me han dicho, que es como, en algunos casos, lo mejor es resignarse. Yo llevo 18 años trabajando en entidades públicas donde me dicen aquí no cambia nada. Entonces también hay una conversación acerca de que no es posible avanzar, de que las prácticas indebidas desde el punto de vista ético están arraigadas o que están íntimamente relacionadas con otros fenómenos pues ya delictivos y de unas implicaciones mayores, ¿no? Otros aspectos que yo observo, la forma como se narran las historias de éxito y fracaso. En relación, por ejemplo, a programas anteriores, a iniciativas, a decir en la administración anterior se hizo esto y no funcionó, o nos iba bien, pero luego no continuamos, o por ejemplo, la coherencia entre los diferentes relatos. Una cosa es la conversación de los líderes, por ejemplo, otra cosa es la conversación del resto del equipo. En algunas organizaciones se dice una cosa desde la oficina matriz, y va uno a las regiones o a las sucursales y hay otra conversación en relación al mismo tema. La manera como se expresa o no la divergencia. Hay gente que dice yo mejor no digo nada o yo me expreso y de qué manera digo que no estoy de acuerdo. Los mitos, lo que dicen acerca de los líderes. Yo he tenido talleres donde me dicen esto no me lo diga a mí, dígaselo a los jefes que ellos son los que deberían estar escuchándolo. O aquellos temas que son inconversables, de eso que no se puede hablar. Por ejemplo, ahorita que pienso en los mitos, me acuerdo de una anécdota de una organización con la que estábamos trabajando el tema de conflictos de interés hace un par de años. Y ahí en esa organización se había creado un mito de que estaba prohibido tener relaciones afectivas entre empleados, cosa que no estaba escrita en ningún lado, pero para ellos era la verdad. Entonces tenían muchas relaciones, pero todas eran secretas. Imagínense la cantidad de conflictos de interés que había ahí, porque había riesgos de que los jefes se involucraran con los subalternos, no había una declaración
del tipo de relaciones, incluso había parejas que se habían casado y que habían conformado familias y la organización no lo sabía. No sabía que convivían, que un montón de cosas, ¿no? O por ejemplo, conflictos de interés entre empleados y proveedores o algún otro tipo de grupo de interés de la organización. Es decir, mi esposo provee los productos de refrigerios para los eventos de la organización, pero nadie sabe que es él o ella o situaciones así, ¿no? Y, por ejemplo, temas acerca de lo que es inconversable, he tenido también varios casos de organizaciones donde en el pasado tuvieron problemas, se materializaron riesgos, hubo escándalos, hubo procesos de investigación, se sancionó a los responsables o en algunos casos no, pero acá lo importante es decir que no está presente en las conversaciones. Por ejemplo, me pasó con una organización en particular, que abrí el tema, dije qué ha pasado acá y nadie decía nada, y me fui a hacer un monitoreo de medios y comencé a ver las noticias que estaban publicadas acerca de situaciones eh, que finalmente no habían llegado a mayores, pero que estaban ahí presentes y en los cuales había estado involucrada la organización. Entonces, en que ciertos aspectos creemos que hay temas que no podemos conversar, los volvemos tabú, todo es un secreto, nos da miedo hablar, por ejemplo. Que también observamos las emociones y los estados de ánimo de las personas, los equipos y de la organización en general. Cómo exteriorizan lo que sienten o si no lo hacen. El año pasado tuve un caso de una organización que tuvo, digamos, un tema delicado donde hubo despidos, hubo un montón de consecuencias a raíz de lo que sucedió y se sentía la tensión, o sea, el ambiente era pesado, pero la gente no lograba expresar lo que estaba sintiendo. Y de alguna manera había un miedo a mostrarse de alguna forma vulnerable y de entender esto que también nos hace humanos, pero que a veces no es tan bien recibido en las organizaciones. O por ejemplo, lo que nos hace sentir orgullosos y aquellas emociones que quisiéramos ocultar, o las emociones que acompañan cada desafío. Porque si yo digo, vamos a implementar, por ejemplo, una política de donaciones, atenciones, patrocinios, o vamos a hacer un kit de herramientas para que en los procesos de inducción y reinducción las personas sepan cuáles son los lineamientos éticos y no existe como un estado de ánimo de ambición y de propósito, sino más bien de resignación y la gente está diciendo esto no va a servir para nada, pues obviamente eso también impacta en el resultado. ¿Qué observo también? Los valores. Y aquí no estoy hablando de los valores que están publicados en las carteleras o en las páginas web, sino lo que en realidad la gente defiende y eso que le importa. Lo que de alguna manera explica el que se resistan a ciertos cambios, el que de alguna manera se hace evidente cuando se están cuidando los unos a los otros en relación a posibles decisiones que requiere tomar la organización. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores que se están defendiendo ahí? Versus los valores corporativos y lo que uno podría esperar que la gente estuviera defendiendo, o los comportamientos, lo que hacen y si son consistentes en lo que hacen, porque hay comportamientos que pueden ser esporádicos, hay comportamientos donde hay una consistencia y donde si bien no se está cumpliendo el lineamiento, todo el mundo espera que siga siendo así, lo que hace la gente cuando las cosas marchan bien y cómo modifica su actuar en situaciones de presión. No es lo mismo mi comportamiento cuando todo marcha bien a cuando hay una crisis, cuando yo tengo que apagar el incendio, cuando realmente yo siento como persona y como profesional que hago parte de una organización que estoy en riesgo, que algo está pasando, que en cualquier momento puedo ser despedido, por ejemplo. Los hábitos que se dicen que no se pueden modificar. Cuando la gente dice es que aquí siempre se han hecho las cosas así. No sabemos por qué, pero pues eso es lo que hacemos y así vamos a seguir. O por ejemplo, la calidad de las relaciones y la manera como se generan los acuerdos. A veces las relaciones sólidas o a veces el que no haya relación entre ciertas áreas puede generar ciertos comportamientos. Rituales, estilos de gerencia, dinámicas de poder. Sabemos que el poder no siempre está dado en el cargo, que hay personas que pueden estar en un nivel inferior en la organización y detentar incluso más poder que quienes están por encima, por decir algunas cosas. Y
A ver, por acá en el chat. Bueno, hay un par de comentarios, pero todavía no hay preguntas, entiendo yo. Entonces, acá voy a mostrarles rápidamente, con base en unas plantillas de una metodología que yo utilizo para hacer diagnóstico de cultura organizacional, más desde la perspectiva cualitativa, por ejemplo, qué conviene observar en términos de atributo de cultura. Y acá una de las cosas que yo miro es cuál es el punto A y cuál es el punto B. Punto A es donde está la organización en este momento, cómo es su cultura actualmente. ¿Cuáles son, por ejemplo, si ustedes ven acá la flecha roja, cuáles son las características que pueden anclar o que pueden entorpecer, frenar, limitar lo que nosotros queremos, que en este caso es diseñar acciones o lineamientos de ética y cumplimiento consistentes que se apropien y que se sostengan en el tiempo y que generen una dinámica en la cual las personas y las organizaciones se autogestionan, los equipos. Y, por ejemplo, en la línea verde, cuáles son estas características que suman, que habilitan, que impulsan, que facilitan, o sea, qué nos ayuda y qué no nos ayuda, básicamente. Entonces, uno podría acá decir que no nos ayuda, por ejemplo, ciertos atributos donde se toleran ciertos comportamientos, y aquí hay algunas imágenes, obviamente, que ustedes pueden ver en relación a solo las caras, si están de alguna manera preocupadas, tristes, enojadas, o si hay una apertura o de alguna manera se están generando ideas, hay innovación, hay un compromiso al 100%. Obviamente, yo tengo que reconocer que no todo es positivo, no todo es negativo. En la cultura organizacional siempre va a haber cosas que puede ser que me limiten en un aspecto y me faciliten otro, o viceversa. Otro aspecto acá importante tiene que ver con, por ejemplo, cuáles son acá o cuál es el impacto que tiene para la organización el que estas características en la cultura estén presentes. En algunos casos hay secretismo, amiguismo, no hay un reconocimiento de la falta de información o comprensión. Yo no entiendo, pero me da miedo preguntar o no sé a quién preguntarle. Hay una ocultación del error a toda costa, es decir, que se diluye la responsabilidad, nos tapamos todos con la misma cobija, como decimos coloquialmente. En organizaciones donde la cultura es muy tradicionalista o formal, suele castigarse al que se equivoca. Muchas veces se despide al que se equivoca, entonces no es tan fácil reconocer que me equivoqué, por ejemplo. O no hay un reconocimiento de las normas. Yo sé que está ahí, pero no me importa, o incluso estoy dispuesto a sabotear las reglas del juego. En cultura, cuando hay una cultura del control y la sanción, cuando están encima de la gente como para decir esto no lo puedes hacer y te voy a castigar, o se habla más del incentivo negativo, es decir, de la sanción que del reconocimiento. Puede haber dinámicas donde se manipula la información porque a mí no me interesa que se sepan las cosas o yo quiero ocultar que soy responsable de alguna equivocación, por ejemplo, o se establecen relaciones netamente transaccionales. Yo no puedo confiar en los demás porque en cualquier momento alguien habla y pueden rodar cabezas, o sea, me estoy poniendo acá un poco extrema, pero simplemente es como para plantear la caricatura donde una cultura organizacional puede entorpecer o limitar la eficacia de un programa de ética y cumplimiento. También puede darse que haya un liderazgo compartido, que hay corresponsabilidad, que haya apertura al aprendizaje. Dice, a veces ganamos y cuando no ganamos aprendemos. Hay un compromiso con la mejora continua, es decir, que la gente dice, en este momento nuestra capacidad nos da para llegar hasta cierto nivel, pero vamos a tener mayores fases de desarrollo de la estrategia en los cuales vamos a poder abordar aspectos que tal vez en este momento no podemos hacer. Hay un sentido de pertenencia, hay autonomía, autogestión, disposición para aprovechar la información para la toma de decisiones. A veces hay organizaciones donde la información está disponible, pero los tomadores de decisiones no la tienen en cuenta, tienen el tablero de control con los datos y puede ser que haya aspectos de carácter más personal en términos del estilo de liderazgo o que no haya una comprensión suficiente de la información que estoy recibiendo, entonces tiendo a desconocerla. O, por ejemplo, hay reconocimiento y respeto a la autoridad, entre otros aspectos. Esos son aspectos a observar
al momento de hacer el diagnóstico y, por ejemplo, uno diría en términos de estilo de liderazgo. Entonces, nuevamente acá están las imágenes que hablan por sí solas y uno diría qué impacto tiene el estilo de liderazgo en la implementación de programas de ética y cumplimiento o de cualquier otro desafío que tenga la organización. Pueden darse dinámicas de cada quien en su isla hace lo que le corresponde, no hay un compartir de ideas, de información o proyectos conjuntos, hay juego suma cero. Entonces hay competencia entre las distintas áreas para que uno gane, los otros tienen que perder. Más garrote y poca zanahoria. Hay burocracia, opacidad, y hay situaciones, y acá esto obviamente va a sonar extremo, pero no es que sea así como que me van a matar, pero la experiencia a nivel sensorial y emocional es como si así fuera, ¿no? El líder o la persona que está en una organización que dice solo tengo dos opciones, huir o matar o morir, dependiendo de cada circunstancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un par de años estaba acompañando a una organización que estaba implementando su canal de denuncia de infracciones éticas. Y vimos aspectos que estaban asociados, por ejemplo, a esto, porque con el primer pilotaje comenzó a presentarse el que se denunciaban sin aportar información, más como un mecanismo de persecución y de competencia desleal entre diferentes áreas o entre diferentes personas, por ponerlo de alguna manera. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto el tener un estilo de liderazgo que tolere y que fomente este tipo de situaciones puede luego repercutir en aspectos que son de ética y cumplimiento que requieren de un nivel de conciencia superior, como por ejemplo el tema de la denuncia de las infracciones y los casos de corrupción? Si hay una visión estratégica, si hay una perspectiva multiactor, si hay cabida para la innovación, si hay resiliencia, es decir, que logramos reponernos y salir fortalecidos de situaciones que pueden ser adversas en algún momento. Y obviamente el punto B, ¿qué queremos generar y consolidar? ¿Cuál es la brecha que debemos cerrar? Y es, dado que hemos visto lo que funciona y lo que no funciona en términos de atributos de cultura y estilo de liderazgo, ¿qué requerimos modificar o qué requerimos potencializar y conservar de lo que ya hemos visto para generar el impacto que queremos, para poder llevar el negocio a otro nivel, para que la apropiación de los lineamientos de ética y cumplimiento se dé de una manera efectiva y sin tanta resistencia o tanta fricción, por ejemplo? ¿Qué tendríamos que hacer en términos de tributo de cultura y qué tipo de liderazgo requerimos para sostener esa nueva cultura que estamos declarando? Y a partir de ahí, ¿de qué manera podemos reconocer que todo esto está relacionado con los requerimientos y con lo que está consignado en los programas de ética y cumplimiento y que no se puede desconocer esta relación? Y por acá Ronald levantó la mano. No sé si alguien la había levantado antes, pero pues te doy la palabra, Ronald. No se escucha, Ronald. Súper interesante todo este tema y ese diagnóstico. Considero y lo veo como una herramienta importantísima para la organización. Yo soy oficial de cumplimiento y la verdad eh, vengo desde Sagrilaf y ahora va a adoptarse pues la figura de ser también de transparencia ética empresarial y retos bastante importantes pues en las organizaciones. Pues veo una herramienta muy importante conocer la organización, conocer y ver por dónde se trabaja. Importantísimo, pues acá hay unos retos en cuanto a que usted tiene un estilo de liderazgo ético y un amor por la empresa, de los colaboradores, los directivos. eh, y digamos, hay mucha orientación al logro, pero hay una barrera por vencer y es, digamos, la orientación al logro es más importante pues desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de metas, de producción, desde ese punto de vista. Y el componente normativo pues se vuelve más difícil. ¿Cómo llegar a esos? Porque es que aquí
yo veo la importancia es en las grandes esferas, en el alto directivo, en el vice, en el presidente, en el vice, en los miembros de junta, cómo llegar a estas reuniones, cómo llegar a las personas que toman estas decisiones cuando tú te encuentras que son personas muy ocupadas que se toman se reúnen para tomar decisiones de negocio, cómo hacer para impactar y llegar directamente a ellos y tener como un trabajo donde uno pueda pues ir codo a codo y poder conseguir esos espacios. Sí, totalmente de acuerdo, Ronald. Y te diría una cosa, la tendencia es que estamos avanzando a que haya cada vez menos distancia entre el oficial de cumplimiento y la alta dirección, ¿no? El poder llegar a esos espacios donde se están tomando las decisiones de negocios, pero también hay una labor acá de concientización que hay que hacer, ¿no? El tener mayor cercanía no implica que necesariamente me van a comprar lo que yo digo, y a mí me pasa como consultora que cuando yo tengo las primeras conversaciones con la organización les digo, bueno, ¿y cómo llegaron a mí o cómo llegaron a esos temas? Y si hay una diferencia, por ejemplo, con las organizaciones que llegan porque están siendo sujetos obligados, y entonces, entre comillas, les toca, o porque de alguna manera otra organización les está impulsando de alguna manera, obligando, entre comillas, a adoptar sistemas de gestión de riesgos, tener programas de ética. Pasa mucho, por ejemplo, con empresas que son proveedoras de entidades del sector financiero, que ya están exigiendo, y por ejemplo, organizaciones grandes, no solamente en Colombia, sino en otros países de América Latina, para ser parte de su cadena de valor, ya te están pidiendo que tengas al menos unos avances mínimos en relación a estos temas. Entonces, no es lo mismo que la organización llegue porque se siente obligada, porque de un momento a otro salió una circular y ahora nos toca, o porque hay un actor que es importante para nuestro negocio que nos está exigiendo, entonces tenemos que actuar en consecuencia, a que lo hagan porque hay una dinámica, hay una cultura ya preexistente, hay unos valores y un liderazgo ético ya presente en la organización, ¿no? Entonces, desde ahí, y no digo que sea bueno o malo, ni lo uno ni lo otro, sino que es el punto de partida. Cuando yo estoy haciendo esta lectura de cultura organizacional, yo tengo que saber con quién estoy hablando y dónde tengo que comenzar, porque en muchos casos yo tengo que comenzar a vender la idea, a mostrar, a enseñar, a educar, a decir por qué esto tiene un valor desde el punto de vista estratégico. Y hay casos donde esa conversación ya está presente y solamente hago un repaso y sigo adelante y me meto más en los temas técnicos y en lo que hay que hacer y en el plan de acción, y de alguna manera eso me sirve para reforzar. O por ejemplo, hay organizaciones donde ya se ha implementado y hay cierto nivel de trabajo de puertas hacia adentro, pero cuando se presenta el desafío de trabajar con una perspectiva centrada en los grupos de interés, que implica convocar actores externos, ya nuevamente se genera cierta resistencia, ¿no? Entonces, bueno, no sé, igual yo voy a terminar en pocos minutos de hacer la presentación para ya poder volver sin la presentación a verlos. Y básicamente acá habría muchos temas en los que nos podemos enfocar y hacerle doble clic, y para cada uno de estos aspectos tendríamos que conversar largo y tendido, ¿no? Pero bueno, lo otro son 3 prácticas probadas para pasar de las buenas intenciones a la evidencia de un resultado extraordinario, porque a veces pasa que nos quedamos en lo que queremos, en las buenas intenciones, sin decir que estamos comprometidos, y reconocemos que hay estándares internacionales y que hay buenas prácticas que cada vez están más disponibles para nosotros, pero no logramos como dar ese salto cualitativo en términos de resultado y decir, este es un resultado extraordinario para la organización, ¿no? ¿Cómo hacemos que las cosas pasen de una forma contundente, ¿no? Las 3 prácticas, bueno, acá hay unas frases que les dejo en la presentación, pero básicamente acá tiene que ver con cómo escoger de todas las múltiples actividades que pueden tener un mismo nivel de importancia, aquello que va a tener mayor repercusión para podernos concentrar en eso, que tiene mucho que ver con la comprensión que tienen los actores, desde el oficial de cumplimiento hasta el resto de líderes de la organización, de qué es lo que está en juego acá para la organización y cómo se relaciona eso con la estrategia de negocio y con la sostenibilidad de la organización a largo plazo, y a partir de ahí poder ir priorizando qué es en lo que nos tenemos que enfocar, ¿no?
Obviamente una práctica es construir y garantizar la implementación de una propuesta colectiva. Y cuando yo hablo de esto, la gente me dice, ah, claro, es que lo hicimos entre todos, el proceso fue participativo, el programa de ética, hicimos talleres, hicimos reuniones, y yo digo, bueno, sí, pero tal vez el garantizar la implementación de una propuesta colectiva es un desafío mayor. Yo puedo en el momento del diseño tener ciertas consultas y de alguna manera escuchar opiniones, pero el desafío luego implica en términos de implementación seguir haciéndolo como parte de todos, ¿no? Que es algo que es de responsabilidad de todos, por ejemplo. Dice, elaborado por y para las personas siempre va a resultar más efectivo que una idea, por muy brillante que sea, que ha venido como de... Por eso a veces yo no soy tan amiga de decir, bueno, es que los expertos que digan qué es lo que hay que hacer, no. Sino más bien entre todos cómo estamos entendiendo la oportunidad y de qué manera nos alineamos con ella, ¿no? Prestar suma atención a la retroalimentación que se va recibiendo a lo largo del proceso. Una de las cosas que yo veo que pasa a veces en las organizaciones es que se diseña el programa y luego no se mira más, como que todo el mundo se queda en hay que cumplir con eso, hay que implementar, no hay como espacios de evaluación y de alguna manera de incorporación de nuevos aspectos que hay que tener en cuenta. O también se enfoca mucho en lo negativo, por eso hay otro aspecto que es balancear lo positivo y lo negativo, sobre todo en términos de comportamiento. A veces es mucho más fácil castigar la conducta indebida que reconocer aquellos comportamientos que son esperados y que son deseables o de alguna manera son los que queremos que estén presentes en la organización. Otro desafío para garantizar que la propuesta sea colectiva tiene que ver con bajarse del caballo de lo técnico, para sintonizar con el lenguaje de los interlocutores. Y acá a veces es complicado porque la función de cumplimiento desde el punto de vista técnico es compleja. O sea, tiene aspectos desde el punto de vista legal que no son fáciles de explicar, o por ejemplo, en procesos de auditoría, en la función de control interno que hay al interior de las organizaciones, no siempre es fácil mostrar una cara amable o explicar en términos que sean comprensibles para aquellas personas que están siendo involucradas y que no necesariamente tienen este conocimiento especializado. Obviamente aportar feedback y construir participativamente las oportunidades de mejora, decir de lo que ha sucedido hasta ahora, qué ha funcionado y qué no, y cómo podemos movernos hacia unas acciones más contundentes o que nos permitan generar una dinámica donde tal vez ya no sea necesario imponer controles o donde podamos impulsar mecanismos de autogestión y autorregulación. Eso por decir algunas cosas. Otra práctica que también me parece importantísima tiene que ver con involucrar la perspectiva multiactor y de forma específica la perspectiva de los stakeholders. Los grupos de interés, no siempre solo las cosas suceden de puertas hacia adentro, acá hay que tener en cuenta cuál es todo el sistema, por ejemplo, los órganos de gobierno, la comunidad, los proveedores, los aliados estratégicos de la organización, aquellos que son administradores o que de alguna manera tienen encomendada una función de representación de la organización, pero que no hacen parte o que no están contratados directamente por la organización. Acá hay muchos aspectos que uno podría tener en cuenta. Acá están diciendo el tema de la confidencialidad. Por acá ponemos, bueno, Ronald está diciendo que se debe retirar. Bueno, Ronald, igual el enlace con la grabación queda disponible y te compartimos el enlace posteriormente. Acá hay muchas maneras de abordar este mapa estratégico de relaciones con los stakeholders. Yo traje una plantilla que es como una de las más conocidas y es tener en cuenta para cada uno de los stakeholders cuál es su nivel de influencia, su capacidad de influir y cuál es su interés en relación a estos temas. Y en función de eso, ubicarnos en estos cuadrantes y ver quiénes van a ser actores claves para el desarrollo e impulso de la estrategia o el programa de ética y cumplimiento, y entendiendo que todos tienen un rol que cumplir, de qué manera puedo yo verlo con una visión mucho más estratégica. Por ejemplo, con quién voy a generar alianzas para impulsar, por ejemplo,
con los órganos de gobierno. Cada vez se dice más que la función de supervisión, por ejemplo, de las autoridades competentes es de doble vía, no es solamente llegar a imponer sanciones, sino que se debe crear una relación de colaboración y de aprendizaje conjunto. Por ejemplo, acá uno podría decir que tiene stakeholders que tienen un alto nivel de influencia, pero no están tan interesados, entonces, ¿cómo los movemos a este cuadrante? ¿De qué manera les aportamos información que permita generar un mayor nivel de conciencia que amplifique el interés que tienen? Por ejemplo, personas que tienen muy buenas ideas y que pueden ayudarnos muchísimo en el diseño de la ruta a seguir, que tal vez no van a ser los tomadores de decisiones en última instancia, pero que técnicamente tienen la experiencia para poder brindar ideas que sean innovadoras o poder aportar, por ejemplo, aspectos de nuevas tecnologías en todos estos procesos. Y hay personas que no van a tener un nivel de influencia muy grande y tampoco van a estar tan interesados. Aquí lo importante es decir, las puertas están abiertas para ustedes, aquí seguimos trabajando, porque ustedes puedan tener cada vez mayor conocimiento y entender la dimensión de esto que está en juego para nosotros. Y obviamente esto también me han dicho, pero es que eso es obvio, pero a veces pecamos por decir que es obvio y no lo tenemos en cuenta. Yo creo que otra práctica probada tiene que ver con integrar el diseño, la ejecución, el monitoreo y evaluación de los programas de ética y cumplimiento con la identificación y gestión de riesgos relacionados. Y acá voy a decir algo que puede sonar un poco revolucionario, pero miren, en Colombia, que llevamos tantos años trabajando estos temas y que de alguna forma a nivel de Latinoamérica marcamos la pauta por muchos factores de contexto, en términos del fenómeno de la corrupción, del lavado de activos, el vínculo con el narcotráfico. Bueno, eso daría para una conversación mucho más larga. De alguna manera hemos avanzado un camino importante. Hasta hace muy poco se comenzó a hacer evidente la necesidad de integrar en la gestión de riesgos con los programas de ética y cumplimiento. En la nueva ley se habla por primera vez, por ejemplo, de integrar sistemas de gestión de riesgos con programas de ética en entidades del sector público. Se habló por primera vez a nivel, digamos, de normativa y a nivel de ley, digamos, en ese nivel, de incorporar procesos de debida diligencia en entidades públicas. Y lo mismo en organizaciones del sector privado. Se habla ahorita de la necesidad de que cada vez más organizaciones tengan programas de ética, de transparencia ética empresarial, y obviamente se plantea el desafío de cómo se incorpora eso con el enfoque basado en riesgos y de qué manera se puede avanzar de forma articulada entre estos dos aspectos que son muy importantes, ¿no? Obviamente eso implica tender puentes, afianzar las alianzas que son cruciales para entender esta lógica interrelacional. Yo llego a veces a las organizaciones y digo, bueno, quiero ver qué tienen, cuáles son los documentos, lineamientos, políticas, programas, instrumentos del tipo como mapas de riesgo, matrices de análisis, y a veces logro darme cuenta cómo no se retroalimenta, o sea, se avanzan por una vía, pero no necesariamente esos avances luego nutren otra serie de instrumentos. Yo veo, por ejemplo, organizaciones que tienen mapas de riesgos actualizados con programas de ética desactualizados o viceversa. Entonces, ¿cómo podemos ir tendiendo esos puentes? ¿Cómo ponemos a conversar a las personas y a los sistemas de información y gestión? Obviamente, aprovechando el acceso a las nuevas tecnologías. Acá, las tendencias a nivel internacional nos hablan de estandarizar, optimizar, automatizar, auditar, obviamente sin perder de vista lo que es innegociable, que es lo humano, ¿no? No podemos decir que ahora, porque las nuevas tecnologías y los sistemas de información llegaron a ayudarnos en esta labor, vamos a desconocer en últimas que la ética, que el cumplimiento, que los comportamientos, que las emociones, que todo esto que les he compartido, obviamente hace parte del factor humano en las organizaciones. Y ya aquí termino la presentación. Voy a concluir con ustedes de pronto un par de ideas. Solamente decirles acá, tengo, pero ahorita les comparto, no sé, Blanca, si tienes de por ahí el enlace de la presentación para que por favor se los compartas en el chat.
Si lo tienes por ahí a la mano y si no, bueno, yo se los comparto. Cuando ustedes vean la presentación, Sí, sí, obviamente van a lo tengo, poder... ya lo compré. Ah, perfecto. Van a poder revisar cada una de las diapositivas con detenimiento. Y acá hay una invitación que es opcional, obviamente nada en estos temas y nada conmigo es obligatorio, pero estoy haciendo la preinscripción a un taller, es un taller gratuito que voy a hacer el 25 de marzo en horas de la mañana y el taller se llama Diseña una cultura de la ética y el cumplimiento en tu organización. Si tú le das clic acá, en esta palabra que dice aquí, te va a abrir un formulario de Google para que me dejes unos datos básicos para que yo pueda luego contactarte para convocarte ya formalmente al taller y darte cordialmente la bienvenida y unas primeras recomendaciones para que puedan aprovechar al máximo ese espacio que voy a generar para seguir amplificando esta conversación. Y bueno, aquí ya termina la presentación, aquí me pueden contactar haciendo clic en redes sociales, correo, pero bueno, creo que por la manera como fueron convocados a este espacio, ya todos saben cómo contactarme. Les voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay alguna pregunta, algún comentario final, que entre todos podamos ir concluyendo. Estoy preguntando César, César, Patri, que si pudiera compartir el link del taller. sí, espérame César, oye, además qué emoción verte Yo por lo acá. tengo, lo intenté abrir dándole clic en la presentación, Pati, pero me dice que necesitas acceso. O sea, hay que solicitar acceso. Sería que tú le dieras acceso. ¿Comparto ese enlace? Sí, acá lo tengo, creo que es ese, tú me dirás si es el mismo que tú tienes. Sí, es el mismo. Ah, perfecto, perfecto, sí, es el Listo, mismo. muchas gracias. Qué pena no había intervenido para no interrumpir. Excelente el espacio. Muchas gracias. No, César, muchas gracias a ti por conectarte. Ya no sé hace cuánto no voy por allá por Medellín, pero bueno, me alegra que estés acá y que estemos acá conversando al respecto de todos estos Bienvenida temas que nos siempre. convocan Bien, hace años. ¿Ah? claro que sí, bienvenida porque aquí tenemos ¿cómo lo diría yo? Una iniciativa gremial. Nosotros tenemos aquí el Comité de Cumplimiento de Antioquia, donde ya pertenecemos cerca de 40 empresas del sector real en temas de cumplimiento y hemos querido crecer como gremio a nivel nacional y ampliar no solo el alcance de la prevención de la financiación del terrorismo, sino como lo mencionabas ahora, con la expedición de la ley 2195, todas esas obligaciones que nos va a traer a las empresas la necesidad de implementar programas de transparencia y ética empresarial. Claro que sí, de acuerdo Por contigo. aquí Además, los mira espero que, para tomarnos un café. sí, claro, mira, tú sabes que yo me subo en un avión rapidísimo. Yo no lo pienso mucho cuando se trata de generar estos espacios de encuentro y con la aprobación de la nueva ley y viendo cuáles son los plazos, por ejemplo, de implementación de los diferentes sistemas, eh, ya la invitación está puesta, ¿no? Ya sabemos que a diciembre de este año, que en mayo del próximo año también hay otro deadline en relación a estos temas, que por ejemplo para el tema de los programas en entidades públicas, el plazo es de 1 año para entidades del nivel nacional y de 2 años para entidades territoriales, o sea que lo que creo es que lo que hay es razones para seguir encontrándonos y avanzando en esta conversación. Y creo que las buenas prácticas de las entidades que llevan años apostándole y documentando el trabajo que se viene haciendo va a ser muy importante en este momento en el que necesitamos sumar y sumar más organizaciones y generar este mayor nivel de conciencia, ¿no? Así es, Patricia, y es importante, por ejemplo, pensar que no es esperar a que las distintas superintendencias expidan la norma, sino que tenemos que estar preparados. Yo le digo a las empresas, pero usted tiene algunos inicios, no crea que va a arrancar de cero y no espere que le llegue la norma porque la exposición al riesgo la tiene en todo momento. Entonces, bienvenido sea, siempre lo digo también, este no es un conocimiento de Patricia, de César o de una empresa en particular, sino que es de la sociedad y en la medida que desarrollemos, vamos a fortalecer ese pacto que tenemos de probidad, transparencia en las organizaciones con el cual debemos actuar permanentemente. Sí, claro que sí. Incluso también ahora se está moviendo mucho el tema a nivel de acciones colectivas. De hecho, este año se está abriendo la oportunidad de empresas que ya tienen un camino recorrido en esto, que están facilitando espacios de capacitación para sus proveedores, básicamente para organizaciones pequeñas y medianas empresas que hacen parte de su cadena de valor. Entonces, esto ya
toma una dinámica, va tomando fuerza, como dice César, no hay que esperar a que se venza, o en algunos casos, porque hace unos años se decía se van a ampliar la fecha, no nos preocupemos todavía, y después a última hora estaban todos corriendo, ¿no? Entonces, pero bueno. Por acá Juliana dice súper interesante. Luz, muchas gracias, muy enriquecedora tu exposición. Bueno, Ana Milena también dice muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Yo siento que he hablado, yo no sé por cuánto tiempo. Hablo y hablo y hablo, pero es que ustedes me dejaron hablar todo eso. Entonces no sé si hay algún comentario, alguna pregunta específica. No, yo quería comentar que no estoy cerca, muy empapada del tema técnico, ¿sí? Conozco si es persona políticamente expuesta, si hay relación con el narcotráfico, si el origen de fondos, etcétera, etcétera. Pero como inexperta, ¿qué es lo que me sonó a mí en esta conversación? Es que hay un trabajo enorme con la persona, porque las reglas son papeles, en definitiva, u obligaciones, como vos dijiste muy al principio. Y las organizaciones son seres vivos, porque están compuestas por personas. Entonces, el trabajo me parece que es absolutamente integral, general, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, el tema de los valores, el tema de las conversaciones, el tema de los estados de ánimos, el tema de la estrategia. No es solamente que, bueno, llegó una normativa que este 1 de marzo la tenemos que implementar y el CEO de la compañía dice, bueno, desde ahora en adelante hay que firmar aparte un formulario más que se agrega. Me parece que tiene que ver con todo esto que tiene que ver con los valores de las personas, con las conductas, con quienes estamos tomando en la empresa para trabajar, también cuando capacitamos, cuando aprenden, cuando reclutamos, cuando transmitimos. Me voy un poco mucho más al tema coaching, ¿no? Esas conversaciones que hay que tener, esos valores, porque ¿qué es la ética en definitiva? ¿No? Los usos y las costumbres, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, me parece que es más allá de implementar una orden, una obligación, una nueva al artículo o agregado bis a tal, algo que es con quién cuento, qué tengo, cuál es el proyecto de cultura organizacional que yo tengo, que como vos decías algo, si es obligación, o lo tengo implementado porque es algo a donde yo quiero, en esas aguas yo quiero navegar como empresa y como organizador de esa empresa y de ese proyecto, ¿no? Entonces, me surgieron 3 palabras, ¿no? Coherencia, consistencia y congruencia también, ¿no? Es lo que yo escuché, ¿no? Que me pareció sumamente enriquecedor, aún en un escalón menor de decir que no ha sido una reglamentación oficial y obligatoria, sino que es algo que debería ser así, digamos, ¿no? Debería ser así. Tener en cuenta los valores, tener en cuenta las normas, tener en cuenta las relaciones, tener en cuenta quién soy yo, quién es el otro, a dónde estamos tirando todos, para dónde, a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar, ¿no? Me pareció algo, en mi inexperta, esa es la conversación que escuché. Claro, no, María Laura, muchas gracias por tu aporte. Yo soy una convencida también que si desconocemos el poder del factor humano, estamos condenados a no avanzar en estos aspectos. Y acá César también está escribiendo lo mismo, el punto de partida es el individuo. O sea, finalmente las organizaciones están conformadas por individuos y más allá de los papeles, del mobiliario, de los edificios, de lo que sea, incluso ahora que estamos en estos esquemas de trabajo híbrido, incluso que las pantallas y el Zoom, los computadores, o sea, es el factor humano lo que marca la diferencia, ¿no? Y acá Astrid dice cuando debemos hacer cambios en la cultura y liderazgo, ¿quién debería apoyar en esa gestión de cambio al oficial de cumplimiento? Wow. Acá, por eso yo decía hace un rato que para mí hay actores, para mí yo diría que no es excluyente, o sea,
que la organización tendría que generar los espacios para impulsar procesos de gestión de cambios que incluyan a todos independientemente del nivel y la Absoluto. responsabilidad, pero Absoluto. también diría que hay actores que son claves. Para mí, Seguro, por ejemplo, siempre. es clave el trabajo con la junta directiva. De hecho, un aspecto que yo pongo como condición para entrar, digamos, en un proceso de acompañamiento y una intervención en un proceso de esta naturaleza es tener llegada a la junta. Es decir, yo necesito poder llegar Claro, a ese claro. nivel, a conversar. También un actor que para mí es clave porque además yo integro todo esto con lo que hago en términos de coaching y liderazgo organizacional. Las oficinas de gestión humana son claves, las oficinas de auditoría, de control interno, los especialistas en gestión de riesgo a nivel organizacional, los líderes de desarrollo organizacional, o sea, pero no quiero hacer la lista porque nuevamente no quiero decir que son ellos y que los otros no están invitados a la fiesta, sino que antes habría que hacerlo lo más abarcativo posible, ¿no? Entonces, acá César está diciendo, esta es una frase con la que acostumbro terminar mi charla: la integridad es el escenario donde nuestro actuar se encuentra con nuestro decir, aquí es donde se impone la coherencia. Genial, Coherencia, muchas gracias por consistencia. compartirla. Sí, Coherencia, consistencia y congruencia es una definición de integridad, ¿no? Tal cual. sí. De hecho, ahí Así me es, estaba sí. acordando, yo tengo de hecho una dinámica en un taller que hago, como a veces es un taller de apertura y lo tengo por ahí documentado, en el que yo exploro el tema de coherencia ética. Y es hasta Exacto. qué punto la gente hace lo que hace por convicción y por autoconciencia y no por temor a los castigos o por ir por la búsqueda de un premio que cuando ya no Exacto. existe desaparece el incentivo y el comportamiento. Es decir, a qué punto yo soy consciente de la forma como mis comportamientos generan un impacto y cómo puedo yo ser coherente entre lo que digo y hago y de alguna manera lo que transmito. No solamente por lo que digo, sino por quién soy en la organización. Acá eso tiene que ver con Mente, maneras de corazón y ser. acción. Entonces hay muchos aspectos de, digamos, de la dimensión del ser que se trabajan desde el coaching y desde la intervención en términos de entrenamiento en liderazgo ético en las organizaciones, pero que también apunta obviamente a generar estas condiciones, este contexto, como yo digo, y vuelvo a la metáfora del agua, ¿no? Que las condiciones del agua en la que estamos nadando sean propicias para poder desarrollar todo esto que nos llegó por tendencia internacional, por autoconvencimiento, por regulación y normatividad, por la razón que sea. Es como, bueno, ya estamos acá, lo que podemos es asumir un compromiso inquebrantable con esta posibilidad y a partir de ahí generar valor como organización, conectado al propósito, conectado al compromiso que tenemos con los diferentes grupos de interés y obviamente con la misión y la visión que tiene la organización, ¿no? Entonces, bueno, aquí me puedo quedar hablando hasta... Y Muy yo bueno, muchas cuando gracias. cité dije máximo hasta las 7:30 y estoy viendo que son las 7:23, entonces yo ya estoy cerrando, no sé si hay algún otro comentario o pregunta, si de pronto hubo algo por ahí en el chat que se pasó, creo que no, porque ahí estuve como leyendo, pero bueno, básicamente quería como, esta es la primera charla que abro este año en relación a estos temas, porque había estado trabajando en otros aspectos que trabajo, por cierto, con Blanca en otros proyectos con los que colaboramos y estaba como en otras cosas y estaba pendiente de convocar y no quería entrar de lleno en temas técnicos, porque ahorita se habla mucho de la aprobación de la ley y lo que hay que hacer y quería como generar este marco porque me parece que abre un contexto distinto para abrir luego conversaciones más en relación al desafío técnico. Yo digo, el desafío es humano, el desafío es adaptativo, el desafío es qué pasa con nosotros y quiénes somos cuando tenemos frente un reto como el reto de diseñar y poner en marcha programas de ética y cumplimiento en las organizaciones. Muy bien. Por Buenísimo, acá gracias. dice Luis Carlos, debe haber complemento entre misión y visión del individuo con los de la organización. No literal, pero sí de trascendencia, permanencia, sostenibilidad, protección de reputación y dignidad. Ese es también un tema bien interesante.
y es qué tan alineados estamos y tiene mucho que ver con la manera como atraemos el talento en las organizaciones. Y qué tan importantes son estos valores al momento de decidir contratar a alguien. ¿Qué pesa más? Si estamos con solamente los requerimientos de experiencia, formación y más el aspecto de competencias técnicas, o si tenemos cabida para explorar acerca de otros motivadores y otros aspectos que son más del ser humano y no del profesional de una forma más limitada, ¿no? Entonces, dice desde el inicio los valores, el gobierno corporativo es un vehículo para así garantizarlo. Gobierno corporativo es un tema al que habría que hacerle un doble clic gigante a propósito de las nuevas informaciones y requerimientos que hay, porque claramente también se requiere que haya condiciones y que haya un contexto de buen gobierno corporativo para que todo esto llegue a ser efectivo, ¿no? No podemos decir tenemos programas de ética y cumplimiento y el buen gobierno no está pendiente o no funciona tan bien como quisiéramos, ¿no? Porque de ahí también parte la coherencia de la que estábamos hablando hace un rato. Entonces, bueno, dicho eso, decirles que voy a conservar la grabación, si todos están de acuerdo, que les voy a compartir el enlace de la grabación. Normalmente yo cuelgo el video en mi canal de YouTube y les comparto el enlace, que es la forma más sencilla de tener todos luego la posibilidad de volver y de compartir, si ustedes quieren, esta conversación. Entonces, bueno, a todos les agradezco, les deseo muy buena noche y les agradezco por haber estado acá, por haber tomado estos 90 minutos de tiempo para conocernos en algunos casos y para volvernos a ver en otros. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, César, buenas noches. Un abrazo. Buenas noches, gracias. Bueno, gracias. Buen descanso y muchas gracias, Patricia. Gracias. Lo mismo, Gracias. Luis Carlos, que estén muy bien. Voy a parar en este momento la grabación.